Hola, soy Almu y te doy la bienvenida al canal Ancestral Healing Energy. En el vídeo de hoy vamos a ver un poco la temática y los objetivos del canal para que puedas entender un poquito de lo que va esto. El canal es un diario digital, es la documentación para un diario digital de la curación o sanación energética. El idioma del canal, el de los vídeos, va a ser en español con opciones a subtítulos en inglés, ¿vale? Para que la gente que no sepa español o la que no sepa inglés pueda verlo en el idioma que más cómodo le venga. El objetivo del canal es acercar un poco la temática de la energía y cómo nos afecta a la gente. Sabemos con los últimos estudios de la física cuántica que han habido descubrimientos que han sorprendido mucho a los científicos. Por ejemplo, dentro de los átomos hay energía. Entonces, esto nos plantea un paradigma nuevo que nos dice que todo es energía y que nadamos en un mar de energía. Esto nos recuerda un poquito a algunas civilizaciones originarias de Australia o de Latinoamérica o de África que nos hablan de esa conexión, de que todo está vivo, de que todo tiene una vida, ¿no? Y todo esto. Entonces nos damos cuenta de que estas culturas están mucho más conectadas y están mucho más cerca de lo que es realmente la vida que nosotros. El objetivo del canal es poder hacernos entender cómo funciona nuestra vida, cómo funciona nuestro universo y cómo podemos nosotros interactuar con esta energía. Al mismo tiempo, el objetivo clave del canal es poder sanar mediante la energía. Este diario digital, esta documentación, se hace con la intención de poder curar, de poder hallar nuevas maneras de curar a la gente. Las temáticas del canal, el próximo vídeo, será para hablar de lo que es la energía, con las referencias científicas y, con trabajos de otras personas. Aquí vamos a descubrir que, como ya vengo diciendo en los posts anteriores, todo es energía. Y nos va a dar una mentalidad más abierta y nos va a hacer explorar más, con una mirada más analítica y sin preocupación o sin prejuicios de lo que es la vida realmente y cómo nosotros interactuamos, ¿no? Con el sol, con la tierra, con la luna, con todo, con el cielo. También vamos a ver los modos o maneras que tiene el cuerpo de percibir la energía, que es muy importante porque nosotros estamos hechos de energías y al mismo tiempo emitimos y recibimos energía, ¿no? Como nuestro cuerpo tiene unos centros donde se crean esas energías, de qué manera nuestro cuerpo se restaura de la energía del medio mediante la alimentación y la respiración también. Cómo podemos aumentar o disminuir, depende de lo que queramos, nuestra frecuencia energética con el uso de, o bien ya sea de plantas, de animales, de todo tipo de seres vivos, por así decirlo, aunque venimos diciendo todo es energía, las piedras, la tierra también. Y ya por último llegaremos a los tipos de curación energética y aquí va a ser donde vamos a ampliar del todo el paradigma que hay respecto a todo esto, ¿no? Porque añadiremos algunas que todavía no están muy expuestas al público. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es la cromoterapia, que sí que es una arteterapia que está bastante extendida, que es el uso de colores para paliar o sanar enfermedades o lo que sea. Por ejemplo, digo lo que sea porque también podemos relajarnos mediante el color, ¿vale? No tiene por qué ser una enfermedad tampoco. Veremos la terapia sonora, que también está bastante extendida y sobre todo no sé si vosotros usáis ASMR o algún tipo de meditación guiada, ¿vale? Al ser todas, o casi todas, sonoras, es decir, que la relajación viene por lo que nuestro oído capta, se meterían dentro de las terapias sonoras, así como los cuencos cantores, todas estas cosas, los cuencos del Himalaya.
También vamos a ver algo que es un poco más ancestral y que al mismo tiempo la gente no comprende mucho, que es la sanación de las formas, cómo las formas pueden curarnos. Lo que hacían nuestros ancestros era poner mandalas, ¿vale? Tenían mandalas o incluso círculos de poder, todo tipo de símbolos, ¿no? Que nosotros a día de hoy los vemos y decimos, pues, ¿y esto? Pues muchas veces son símbolos que regulan la energía de un sitio, o por ejemplo se han encontrado espirales también. Las espirales son unas generadoras de energía brutal, por ejemplo. Y también veremos la sanación a través de las palabras, que aquí hablaremos de una investigación muy chula que todavía no voy a revelar para que se mantenga el misterio y sea más divertido cuando lleguemos a ella. A partir de aquí lo quiero dejar todo un poco con pinzas, porque me gustaría meter cosas nuevas y cosas que se vayan descubriendo a lo largo de este año y del año que viene. Entonces también veo un poco pretencioso querer saberlo todo antes de llegar. Con lo cual el próximo vídeo será de qué es la energía y ahondaremos en todo este tema y veremos cómo es genial y maravilloso vivir y estar donde estamos ahora y comprender cómo nunca antes la humanidad había comprendido la energía, o mejor dicho, me corrijo, nunca antes no, porque ya hemos dicho que todas estas culturas originarias saben de lo que va la cosa. Lo que pasa es que parece ser que a nosotros se nos ha olvidado y lo estamos retomando otra vez. Entonces, para este redescubrimiento para la humanidad va a ser increíble. Así que nada, os dejo y os invito por supuesto a que estéis la semana que viene con el nuevo vídeo de la energía, que va a estar muy chulo. Así que nada, os dejo y que tengáis un buen día. Chao.